Hola familia y bienvenidos a la parte 17 de Sigrid, final de la historia principal. Ahora sí, no te muevas ni un poquito porque empezamos. Al día siguiente, cuando ella fue a la habitación de su amado, él se encontraba sentado disfrutando de un rico desayuno. Sigrid no podía comprender cómo es que se encontraba tan bien, y Veramund le comentó que durante toda la noche se había estado desintoxicando y que ya por la mañana recuperó sus fuerzas, y agradecía las cosas que él había consumido de niño para fortalecer su inmunidad al veneno, ya que cuando él era influyente entre los nobles, tuvo muchos enemigos, y como tenía miedo de que lo envenenen, poco a poco fue creando una inmunidad, porque si no hubiese poseído esa habilidad, hubiese muerto al ingerir ese veneno. Arcana esta vez le preguntaba a Sigrid si realmente el té le había dado al tercer príncipe, y ella le dijo que sí, y sabía que él intentó eliminar a Veramund. Sigrid pensaba, tal vez alguien está utilizando al tercer príncipe para eliminar a Veramund, pero para él, lo primero era saber si realmente tenía la intención de eliminarlo. Le comentaba que esa hierba no estaba mezclada con hojas de té, era pura, y que si se consume como alimento, el sabor se mezcla, por lo que no se lo puede sentir. Pero él, en cuanto dio un sorbo, se dio cuenta. Además, le decía que si la intención del tercer príncipe era eliminarlo, no le hubiese ofrecido esas hierbas como un té. Arcana deducía que quizás el tercer príncipe lo haya hecho por su posición en el palacio, ya que no solía llevarse bien con Serios, y como Veramund es su mano derecha, quizás por eso quiso eliminarlo. Pero Veramund no estaba convencido de que esas sean las intenciones del tercer príncipe, y entre broma le decía que el tercer príncipe piensa que él es un rival que le quiere quitar el cariño de Sigrid. Y a Sigrid, obviamente esto le parecía absurdo, pero tenía que averiguar, ya que el tercer príncipe había hecho algo terrible. Arcana le preguntaba que si el tercer príncipe ya se había enterado de los planes de ella de casarse, y que de ser así, él piensa que cuando ella se case, él no tendrá lugar a donde ir, y por eso intentó deshacerse de Veramund. Sigrid al escuchar esto estaba molesta, pero Veramund entendía al pequeño, porque si él fuera un niño, hubiese hecho lo mismo si se sintiera amenazado. Pero por ahora debían averiguar si realmente lo que el tercer príncipe hizo fue intencional o verdaderamente quería deshacerse de Veramund. Su amado, al ver a Sigrid tan cansada, le pedía que descanse un poco. Debió ser una noche desagradable. Sigrid aceptó descansar, pero no sola, sino junto a él. No le importaba si le toca dormir en el sofá, pero ella quería estar en la misma habitación que él. Pero obviamente Veramund, que es todo un caballero, no la iba a dejar dormir en el sofá, y como ella tampoco, pues decidieron dormir juntitos. Aunque para Arcana esto no es una buena idea, y su expresión lo decía todo. Al ver esto, a la final Sigrid decidió dejarlo descansar solo, y Arcana sonreía porque no dejó que Veramund se saliera con la suya. Veramund estaba furioso con Arcana por arruinarle su noche romántica. Ya en la noche, Veramund no podía dormir. Pensaba en las palabras de Sigrid y que ella había decidido aceptar su propuesta de matrimonio. No sabía si lo que escuchó era verdad, y tenía miedo de volver a preguntar. Pero si era necesario, iba a armar un tremendo berrinche con tal de que ella acepte casarse con él. Y de tanto pensar, al fin se había quedado dormido. Horas después se despertaba. Su visión se encontraba borrosa debido al veneno que ingirió, y de pronto vio una sombra acercarse a él. A manera de defensa la atrapó en la cama, y para su suerte era nada más y nada menos que su adorada Sigrid, quien esperaba verlo mejor. Él se disculpaba por lo que acaba de hacer, pero le contaba que su visión estaba borrosa y aún se encuentra débil. Ella quería ir por un vaso de agua, pero él le dijo que no es necesario. Lo único que desea es que ella se quede a su lado, y con eso se va a sentir mejor. Sigrid aceptó y prometió cuidarlo para que él duerma, y cualquiera que se acerque, ella lo detendrá. Pero el latido de su corazón no lo dejaba dormir, y a la final terminó dormido en sus brazos como un bebé. Los días pasaron y Sigrid ya regresaba al Palacio Imperial. Fue a visitar a Owen, quien de forma muy nerviosa le preguntaba qué había pasado últimamente. Ella le comentó que le había traído un poco de té para él y que si le gustaría probarlo. Y entregando la cajita que él le había dado, le pidió a la sirvienta que preparara un poco. Esto puso al tercer príncipe muy nervioso, pero ella no se iba a quedar con la duda. Quería averiguar qué es lo que pasaba. A la final, el tercer príncipe le preguntó si ella quería que él muera. Esto
puso en shock a Sigrid. Mientras que el tercer príncipe le preguntaba si acaso desea verlo muerto, él lloraba y Sigrid, acercándose a él, le dijo que le diga por qué había tratado de envenenar a Veramón, que sea honesto, tal como ella lo ha sido con él. Arwen confesó que sería bueno que él desapareciera, porque tenía miedo de que le suceda lo mismo que en el pasado con su mamá, ya que su madre siempre le gustaba estar con su majestad y por eso no le prestaba atención a él. Por eso pensaba que esta vez, cuando ella se case con él, sería abandonado. Sigrid, tomándolo de la mano, le dijo que la emperatriz lo amaba a él más que a nada en ese mundo, y que si hizo todo eso era para protegerlo, porque lo que más deseaba es que su amado hijo se encuentre bien, y más aún porque lo había dejado a su cargo. Ella le explicó que pase lo que pase nunca lo dejará de lado, pero que sí le gustaría que él nunca más vuelva a hacer ese tipo de cosas tan horribles. Arwen, abrazándola, le pidió perdón. Le dijo que nunca más lo volverá a hacer, y ya después de un rato, cuando las cosas se calmaron, Arwen quería ver a Veramón para disculparse personalmente con él, porque luego de que le había entregado a ella esas hojas se sintió culpable, pero no quería decirle nada porque pensaba que lo iban a odiar. Y de pronto la sirvienta llegaba con el té. El pequeño tuvo miedo y le decía a Sigrid que no lo beba, pero ella tomó un sorbo y le dijo que no tiene de qué preocuparse, porque se deshizo de esas hojas. Y así, junto al Kerto que llegaba en ese preciso momento, decidieron disfrutar de una tacita de té. Horas más tarde, en la nueva mansión que le entregaron a Sigrid, se reunían con Arcana y Veramón para comentarles todo lo que había dicho el tercer príncipe, que esas hojas le había dado al emperador para que se las dé al príncipe heredero. Pero como el tercer príncipe sintió las malas intenciones del emperador, decidió guardarlas en secreto. Sigrid, después de lo ocurrido, tenía dudas y no sabía qué hacer. Y dado a que la víctima de esto era Veramón, será él quien decida si acepta las disculpas de Arwen o no. Pero él, que es un ser celestial, no podía culparlo. Solo debían asegurarse de que nunca más vuelva a suceder. Aunque lo que sí le enojaba a Veramón es que si Sigrid hubiese consumido ese té hubiese muerto, y eso sí no se lo hubiese perdonado. Pero ya todo dependía de Sigrid, si llevarlo con ella a Corwins o no. Después de un rato, Sigrid recordó que sus amigas llegarían de visita a la nueva mansión que tiene, y en eso ya le informaban que sus bellas y loquitas amigas estaban ahí. Veramón y Arcana brillaron con su ausencia. Y así se iban estos dos peleando como siempre. Arcana le decía a Veramón que tiene una mente vacía que no capta nada, y el pobre Veramón ni entendía del por qué lo trata así, o qué hizo para ser tratado de esa manera. Esa noche, en la residencia de Veramón, había llegado Mari y Lowen, furiosas con él, porque no les habían contado que ya le propuso matrimonio a Sigrid, y que la propuesta había sido desastrosa. Pero lo que más les molestaba es que después de recibir una respuesta positiva, no hizo nada. Horas antes, en la mansión de Sigrid, ella les había contado a sus amigas sobre la propuesta de matrimonio de Veramón. Mari estaba exaltada y le preguntaba si aceptó. Sigrid le había comentado que sí, pero que no sabía qué se hace después de una propuesta de matrimonio, y que su amado tampoco le dice nada y no tiene idea de qué hacer. Y así fue como hoy Veramón estaba en medio de dos gatos que querían comérselo, porque él no había hecho una propuesta adecuada, aunque él tenía conocimiento de qué hacer en ese tipo de situaciones. Mari y Lowen se marcharon molestas porque según él había hecho sentir insegura a su amiga, y al quedarse solo, sintió como si un huracán hubiese pasado sobre él, pero sabía que tenían razón, así que sin dudarlo, decidió preparar su caballo ahora mismo, porque saldrá de inmediato. Al día siguiente en la mansión, Sigrid estaba preparándose con sus amigas para un evento muy importante. La pusieron hermosa y por segunda vez utilizaba un hermoso vestido. Arcana, que entraba de repente, le tenía un pequeño regalo, una daga que la ayudará para que se sienta más segura, ya que antes le había mencionado que cuando está con vestido se siente un poco insegura. También esta daga era mágica, que si ella llega a perderla, la daga siempre regresará a ella. Sigrid estaba feliz de aceptarla y en ese mismo momento se la iba a colocar en su muslo, pero las chicas muy molestas le decían que no debería mostrar su muslo a cualquier hombre, pero para Sigrid Arcana es como su hermano.
Y así un poco más tarde, tanto Sigrid como Veramón se marchaban a una cita romántica. Mari ya tenía un disfraz listo para seguir a Sigrid, pero por suerte fue detenida por Lowen, quien no iba a dejar que cometa semejante locura. Arcana, que también no quería que estas chicas se espíen, les dijo que su hermana Seria estaba preparando una nueva receta y que necesita la opinión de ellas, y así fue como las distrajo para que no vayan detrás de su amiga. Mientras tanto, esos dos viajaban en un carruaje. Veramón le expresaba lo hermosa que estaba, y que cuando la vio casi se queda ciego. Y ella recordaba que Arcana le había dado un regalo, y decidió mostrárselo hoy a Veramón. Y como este pequeño regalo se encontraba justo en su muslo, al mostrárselo a Veramón casi le da un infarto, porque en pocas palabras, sin que ella lo quisiera, estaba provocándolo. Obviamente Veramón se estaba aguantando las ganas de hacer travesuras, porque este día debía ser especial. Así llegaron a un hermoso prado. Él la tomó en brazos para que no ensuciara su vestido y llegaron a un hermoso lago azul, brillante como las estrellas del cielo. Al poco rato un barco se acercó a ellos para que así ambos pudieran navegar, y por medio de este barco llegaban hasta un pabellón que se encontraba en medio de ese lago. Todo era mágico, las luces se encendían y Sigrid estaba encantada con todo lo hermoso que era el lugar. Fue ahí en donde él, arrodillándose frente a ella, le pidió que sea su esposa. Ella estaba nerviosa, no sabía cómo responder, todo era tan maravilloso e incluso su amado estaba muy guapo, tanto que ella sintió ganas de hacer algo especial por él y arrodillándose junto a él, le propuso que se casara con ella. Y así fue como estas almas gemelas se comprometieron en matrimonio. Sigrid quería saber de él por qué le había propuesto matrimonio 2 veces y Veramón le comentó que la propuesta anterior no fue adecuada y que eso se había quedado como una espinita en su corazón, así que debía ser algo significativo para que ella lo recordara por toda la vida y no sabía qué hacer. Ahí ella se dio cuenta de que él también se sentía igual que ella, sin saber cómo reaccionar, y esta parejita disfrutó de una noche maravillosa bajo la luz de la luna. Días después, Veramón ya había solicitado permiso para su matrimonio con anticipación y por eso fue que pudieron preparar la boda rápidamente. La casa ducal se había ofrecido para preparar la boda, la cual iba a hacerse a lo grande, por lo que Sigrid tenía una cosa menos de qué preocuparse, o eso creía, porque sea como sea el matrimonio requería de una larga preparación, que era mucho más complicada que una ceremonia de nombramiento de caballeros. Ella estaba tan estresada que había decidido trabajar un poco para huir de los preparativos, pero su amado prometido no la iba a dejar tranquila, y más porque su cuñado andaba buscándola de un lado para otro. Ella no entendía por qué la buscan si ya todo estaba en manos de Mari y Lowen, pero como la novia es Sigrid, debía estar pendiente de lo que sucedía. Veramón a la final la convenció para que vayan con él a recoger algo que le había prometido, y así se dirigieron al palacio del príncipe. Al llegar ahí, los tres se sentaron a hablar. Arwen se disculpó con ellos por lo que había hecho, y Veramón le hizo ver las consecuencias de sus actos. Juró nunca más volver a hacer algo así, porque no quería lastimar a nadie, mucho menos a Sigrid. Veramón esta vez lo perdonaría, pero él tendrá que nuevamente esforzarse mucho para ganarse la confianza de él, porque ya ésta se había roto. Veramón le confesaba que al ser como antes no le hubiese perdonado, pero como él le había dicho que él había cambiado mucho y que desea recuperar su confianza, ellos aceptaron. Arwen estaba feliz y le prometía recuperar la confianza de ellos, y Veramón, para lograr más acercamiento entre ellos, le pidió un favor especial. Arwen aceptó feliz y Sigrid preguntó a Veramón si fue una buena idea pedirle al príncipe que sea su paje de bodas. Ya le comentaba que no estaba seguro tampoco de que aceptaría, pero si lo hizo, debe ser porque desea recuperar su confianza. Además de que era una buena oportunidad para demostrarles a todos de que no hayan rumores de que ella tomó por la fuerza el papel de hacerse cargo de él, aunque en el fondo lo que Veramón había querido en realidad era fastidiar al príncipe un poco por lo que había hecho. Un poco más tarde, antes de que Sigrid regrese a casa, Veramón le comentó que su amiga y su cuñada le habían pedido que por favor le dé un descanso, por lo que él había decidido darle vacaciones desde el día de mañana, para que así ella pueda planear bien la boda y no trate de escaparse de él. Le pedía que prepare también una luna de miel, ya que serán unas vacaciones largas de un mes, y como ella durante todo ese tiempo había trabajado bastante, se merecía tener un buen descanso. Además, le habían dicho que él no puede ver a la novia antes de la boda.
boda, y que solo imaginarse estar lejos de ella lo desespera. Incluso le dijo que podría estar escondido en su casa durante esas 2 semanas para así verla todos los días, pero Sigrid le dijo que eso no era bueno, por lo que entonces quedaban en verse el día de la boda, en donde empezará su vivieron felices para siempre. Desde ese día empezó la agenda ajetreadísima, porque Sigrid tenía que encargarse de todos los preparativos para la boda, las flores, la decoración, etc. Aunque la hermana de Veramón quería ayudarla con los preparativos, no parecía tener los mismos gustos que Mari, por lo que constantemente tenían pequeñas discusiones, y mientras eso pasaba, Sigrid estaba ya en su prueba de vestido. Los regalos que llegaban de todos lados la tenían agobiada, porque todos, después de lo que habían escuchado, querían impresionarla. Le habían enviado tantos regalos que ya ni sabía dónde colocarlos. Incluso Morris llegaba con un pequeño presente para la novia. Sigrid al verlo se emocionó mucho porque era un caballo de las llanuras Vindaloo, y aparte le entregaba un certificado de propiedad en el que consta que ella es la única dueña de ese animal. Sigrid estaba feliz, era el mejor regalo que le habían dado, aunque para sus amigas eso era una indirecta, de que si ella no quiere casarse, que puede huir con él. La cuñada de Sigrid al escuchar esto les preguntaba si acaso él es el rival de su hermano, pero ellas le comentaron que ellos son simplemente buenos amigos. Unos días después, vísperas a la boda, la mansión de Sigrid se encontraba silenciosa. Arcana, que se encontraba en el balcón, estaba dando respuestas a los regalos de boda. Sigrid, que fue a verlo, se disculpaba por haberle dado mucho trabajo, pero él estaba feliz de ayudarla, aunque sabía que si ella había llegado a esas horas a verlo, era porque algo le ocurría. Así que decidieron salir a caminar. Sigrid le comentó que estaba nerviosa por su boda, pero también le comentó que el culpable que causó la muerte de sus padres había sido arrestado. Esta información le había dado Morris, ya que ella fue quien le pidió que se encargara de eso, y había sido fácil atraparlos porque habían cometido muchos crímenes. Arcana estaba feliz y la abrazaba, porque por fin ahora él podía también ser feliz. Pero ella era la que más le agradecía por haber estado a su lado ayudándola todo el tiempo. Sigrid estaba muy nerviosa, porque desde mañana empezará una nueva vida con una nueva familia. Arcana le preguntaba si ahora ya no tiene dudas. Pues si aún las tiene y no quiere casarse, él podrá ayudarla a cancelar la boda. Incluso puede ayudarla a huir. Pero Sigrid esta vez estaba segura de sus sentimientos por Veramón, y a partir del día de mañana se convertirá en su esposa. El día de la boda llegó. ¡Totototón! ¡Totototón! Ya todos en el templo se encontraban ansiosos por ver a la novia, y así ella hacía su entrada triunfal. ¡Tatatán! Veramón estaba feliz, porque por fin iba a ser su sueño realidad. El tercer príncipe hacía su entrada con un camino de flores y detrás de él llegaba Sigrid. En el templo todos se preguntaban del por qué el novio de la novia tenía espadas, pero al llegar, Sigrid desenvainó su espada al igual que él. Y aunque parecía una locura, el solo verla sentía como si ella fuera una diosa de las espadas. Ambos sacaron a relucir sus auras y hacían un pequeño enfrentamiento como muestra de unión. Así, después de esto, ambos fueron declarados como esposos, sellando así su amor con un beso de amor verdadero. Luego de la boda, se dirigían en su carruaje para disfrutar de su luna de miel. Veramón se encontraba nervioso e intranquilo, pero sabía que desde hoy ya empezaba su vida de casados, y lo primero que él quería hacer es disfrutar de esta noche. Pero para eso tendrá que esperar 5 días, hasta llegar al feudo, y no sabía si podrá soportar la tentación, ya que antes de que ellos partan de luna de miel, Arcana le había dicho a Veramón que debe comportarse como un caballero hasta llegar al feudo, y no meter la mano en un lugar inapropiado, que confiaba en él, que no iba a ser ningún sinvergüenza. Esto para Veramón fue un golpe bajo, pero él quería disfrutar haciendo travesuras en el viaje, así que decidió resistir toda esa tortura hasta llegar al feudo. Pasaron 5 días y llegaron a Corwins, en donde hoy les daban la bienvenida. Les decían que ya todo había estado preparado y que empezaba su luna de miel. Isaac, al ver a Veramón decaído, pensó que todo se debía al viaje, así que les diría a los sirvientes que sirvan platos con efectos revitalizantes para que tengan más energía. Al poco rato, ambos disfrutaron de una rica cena, aunque lo que Veramón quería era otra cosa. Se encontraba nervioso porque antes pasaban mucho tiempo juntos y muy cerquita, pero ahora que eran esposos, debían pasar al siguiente nivel. Y no sabía si ella estaría preparada, o incluso él.
Ya en la noche, Veramón se dio un rico baño y su esposa lo esperaba en la cama. Él estaba muy nervioso y al acercarse, ella lo sorprendió con un beso. Le dijo que ella ya había estado estudiando un poco antes de casarse y aunque no conocía todos los detalles, estaba un poco más preparada. Veramón sonriendo le decía que de ser así, él se había estado preocupando por las santas, pero ya que ahora estaba más tranquilo, le pedía que solo se deje guiar por él y así disfrutaron de su preciada noche de bodas. Después de esa noche, tanto Veramón como Sigrid renunciaron a sus puestos como caballeros y jefes de la orden. Veramón le había entregado ahora el poder a Nas, su antiguo subcapitán, quien ahora se convertía en el capitán de la guardia. Nas le pedía que de vez en cuando lo visite. Por otro lado, Sigrid se había reunido con sus amigas, quienes estaban felices de verla. Lowen, al ver lo feliz que lucía Sigrid, ya le daba ganas de casarse pronto, pero Mari se encontraba decaída, porque ella estaba aún sola y no tenía un prometido, aunque sus amigas sabían que muy pronto llegará el adecuado. ¿Y quién más que Alquerto? Así luego de esa visita, Veramón y Sigrid regresaban juntos a casa. Cuando estaban en el carruaje, él le preguntaba si ella se encuentra bien, porque como había dejado su puesto de caballero, quizás podría estar agobiada un poco, pero ella le dijo que ahora ella está disfrutando mucho más de gestionar su territorio y de estar con las personas que realmente le importan. Veramón también estaba feliz, porque mientras esté con ella, eso es lo único que le importaba. Con los días llegaron a Corwins. El tercer príncipe les daba la bienvenida. Estaba feliz de verlos. Sigrid y Veramón también estaban felices de ver que el tercer príncipe había cambiado mucho. Era un niño más alegre y divertido. Y Sigrid pensaba que en el futuro, cuando ellos tengan un hijo, era posible que crezcan tan felices como lo es ahora el tercer príncipe. Arcana ya se encontraba viviendo con ellos y le preguntaba a Sigrid si su hermana no había llegado. Pero Sigrid le comentó que al parecer ella quiere tener otra pelea con Raymond y que luego de eso regresará a casa. Raymond es el chef del distrito de Corwins, con el cual Seria discutía constantemente por sus platillos, ya que ambos cocinan bien pero no coinciden en los gustos culinarios. Veramón les decía que no había de qué preocuparse, ya que a lo mejor, tal vez esas peleas en realidad lleguen a formar un gran amor, poniendo a Arcana muy molesto y celoso, y le decía que al parecer su vida está siendo muy cómoda, y antes de que Arcana lo convierta en rana, decidió marcharse. Mientras caminaba, Sigrid le preguntaba si él estaba tranquilo con la idea de que no tengan hijos todavía, pero él, que la comprendía perfectamente, le dijo que por ahora deben disfrutar de su luna de miel y de estar un tiempo juntos los dos, pero cuando ya llegue el momento, ella prometía tener 5 hijos con él. Veramón estaba feliz junto a su amada y sabía que todo lo que ella se propone lo consigue. Siglos pasaron y tanto Sigrid como Arcana fueron reconocidos por todo el mundo. Sigrid Argenta se convirtió en la primera mujer de la historia considerada como una de las figuras más poderosas y fascinantes de la historia. Y para que toda la vida de Sigrid como plebeya cambiara, fue gracias al mago Arcana, uno de los mejores y reconocidos en la historia. Incluso alrededor de este caballero de origen plebeyo, o sea Sigrid, estaban figuras de la alta sociedad como Mari Egled y Lowen Green Alskeshinda. Por lo tanto, la existencia de Sigrid será siendo recordada en muchos relatos históricos fascinantes. En un extracto de la aparición de la familia Arkentna. En la vida pasada de Sigrid, después de su muerte, Arcana había contactado a Veramón. En ese tiempo Arcana era conocido como un demonio. En esa vida, tanto Ariel como Serios habían muerto, y el emperador continuó con su purga. Veramón, como un aliado de Serios, fue desterrado y convertido en fugitivo. Pero después de prácticamente destruir al mundo, Arcana contactó a Veramón. Prepararon un ritual mágico para retroceder en el tiempo, pues lo que quería Arcana era regresar en el tiempo para salvar a su hermana, quien ya había muerto, que sería como retroceder el tiempo unos 6 años atrás. Sin embargo, solo una persona de los que participan en el ritual logrará cambiar el futuro, y no sabían cuál de los 3 será elegido, porque para lograr que eso funcione, Arcana hoy dejaba en el círculo el oricore de Sigrid. Ella era recordada como una persona aterradora que quemó la aldea de pobres, pero a la final fue traicionada por el emperador y ejecutada. Sin embargo, sabían que ella tenía un buen corazón, y así, tras prestar el poder de ellos 3, pudieron lograr cambiar la vida de todos para siempre. Y la elegida fue Sigrid. Fin.
Espero, familia, que hayan disfrutado muchísimo de esta historia. Sí. Por suerte anunciaron que tendrá extras, así que la estaremos subiendo apenas la recopilemos. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Teretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!